Esto es No Políticos. Vamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. La CDN 37, la mía, @Cat Hernández. Miren, la pregunta que tenemos esta noche es si ustedes consideran que el presidente de la República ha gobernado con sectores ajenos, externos al Partido Morado, tal y como opina Domingo Jiménez. Bueno, digo opina y él debe saberlo muy bien porque él es del partido, ¿o no? Todavía. Sí, Domingo Jiménez, miembro del Comité Central, fue funcionario del expresidente Leonel Fernández, una posición muy importante y durante mucho tiempo. No sé si ahora está como asesor, no sé si tiene alguna función pública, pero he visto, sí, al igual que Domingo Jiménez, a Freddy Pérez, que también fue ministro de Obras Públicas y estuvo dirigiendo, creo que la CAS, INAPA y otras instituciones, Obras plantear y Obras Públicas, en el tiempo que yo estuve duró 3 años, plantear la misma inquietud. Y yo entiendo, y vuelvo a repetir, que eso es una facultad del presidente. En el caso particular del presidente Danilo Medina, pues ha dado participación, como bien yo decía en el análisis, a una gran cantidad de dirigentes del sector externo que conformó durante un tiempo, cuando renunció en el 2007 a ser el primer ministro, o el ministro de la presidencia, y posteriormente pues en el acuerdo con el PRD, que durante más de 70 y pico de años fue adversario consuetudinario, no solamente del Partido Reformista, sino también del PLD, y el PLD sale del PRD, pues hubo por vez primera algo nunca visto, que fue un acuerdo de un pacto de gobierno compartido. Y adicionalmente hay otras personalidades de las instituciones no gubernamentales, de ONG, de lo que le llaman la sociedad civil, que también han entrado a tener importantes funciones en el gobierno. Y generalmente la población y diferentes organismos, instituciones y gente de la sociedad siempre reclama de un gobierno abierto, participativo, y que se den apertura a las demás organizaciones y que todos puedan aportar dentro del gobierno. Nosotros entendemos que desde el punto de vista del presidente Danilo Medina, que estableció un programa de gobierno durante estos 4 años, pues esa facultad es delegada a él, y nosotros nos remitimos no solamente a lo que dice la Constitución, sino que todo el que pues plantea una propuesta programática de gobierno, prepara un equipo de dirigentes o de asesores y de personalidades que finalmente son quienes los acompañan una vez ganadas las elecciones. Bueno, el debate que se presenta no es un tema más allá del perfil, como hablábamos nosotros, de la función pública. Aquí venimos haciendo un análisis, ¿verdad? Terminamos con Tobías político y empezamos con Tobías de nuevo, lo que es el debate. Entonces me tocó a mí, o sea, como una escala, para ir como con la misma línea y la secuencia de lo que estábamos hablando anteriormente, que tal vez el perfil, la capacidad que tiene el presidente para decidir o designar quiénes son, no solo en República Dominicana los presidentes tienen la discrecionalidad y la potestad de designar quien entiende debe ocupar las principales posiciones cimeras. O sea, si usted ve en España, cuando entra el gobierno del Partido Popular, el presidente Rajoy llega con su gabinete y lo presenta, y posteriormente cualquier modificación que hace siempre lo hace en función de la gente que le ha acompañado en la campaña, en su candidatura política. Pero, como decían mis compañeros, ya en el nivel medio y bajo se mantiene y se respeta lo que es la carrera de administración pública. Yo creo que en nuestro país eso no ha podido ser puesto en funcionamiento 100%, se ha hecho muchos esfuerzos, se ha avanzado bastante, pero todavía nos falta un poco de cómo tú poder garantizar a un servidor público su permanencia siempre y cuando cumpla con su función. Y yo lo digo de la manera siguiente: hagan un ejercicio mental nosotros. Ustedes ven que hoy en día se construyen muchos edificios, muchas viviendas en el sector privado, hacen muchas ferias de vehículos y demás. ¿Ustedes creen que un servidor público de categoría media pueda endeudarse comprando una vivienda, pensando un empleo a largo plazo en el sector público? Es muy difícil. De hecho, tienen que darle financiamiento por su institución, porque generalmente los bancos comerciales no les reconocen muchas veces su capacidad de pago y su garantía en el tiempo de ese financiamiento. Igual con un vehículo, pero no diga más que un negocio que era hacia el sector privado. Es muy difícil tú plantearte a 5 años tú estando en el sector público, porque a los 4 años, cuando vengan las elecciones, sabes que tiene problemas. Y si no hace política, si no hace campaña, tiene muchas posibilidades de que prevalezca de tu trabajo. Ahora, donde yo creo que sí se ha mantenido un poco
son el tema un poco más estratégico, un poco más técnico. Sí, yo he visto que, por ejemplo, el Banco Central se mantiene hasta cierto punto, los técnicos que trabajan en diferentes áreas se han mantenido por muchos años y no son cambiados, pero son muy pocas las excepciones. La mayoría de los funcionarios públicos tienen ese temor. Además, cuando llega un nuevo incumbente, también llega con su equipo. Y es entendible, bueno, hasta cierto punto, porque yo creo que este país gasta demasiado dinero en formar profesionales del sector público para que venga por golpe y por racio, a veces hasta por un chisme, se han sacado de la institución. Entonces yo creo que eso que tenemos nosotros que atacar, que tenemos que fortalecer, este tipo de discusión de que si son de un sector o si son de otro, hay que sacarlo del debate público. Hay que evitar que la clase política lo que esté pensando que el Estado es un botín para conseguir lo que no se consigue en el sector privado o en la profesión que uno ejerce. Yo creo que cualquier dominicano, como decía Tobías, que ahí coincido con él, puede estar en el tren gubernamental, hacer servidor público y estar en el Estado. No importa de qué partido político sea, ni a quién responda, siempre y cuando tenga la capacidad y la preparación y la formación para poder afrontar el tema que se le presenta, yo creo que puede ser un buen servidor público. Y finalmente, también hay que pensar en crear servidores públicos que tengan calidad de gerente, que entiendan las herramientas necesarias para manejar estratégicamente algunos sectores que el país demanda, de gente que tenga la capacidad para dirigir esas instituciones. Bueno, obviamente que la designación de miembros en el gabinete e incluso en el servicio exterior, como ha ocurrido esta noche, es una atribución del presidente o la presidenta de la República. También, si bien el presidente o la presidenta tiene que gobernar con el equipo que le acompañó, ya sea en la campaña o en su desarrollo, en su definición estratégica de la propuesta programática que presenta en las elecciones, también se hacen nombramientos por alianzas políticas, por acuerdos políticos o por pagos políticos, como ocurre en nuestro país. A mí me gustaría, ante esta pregunta que se están haciendo algunos funcionarios que son de la corriente, parecería ser del presidente Leonel Fernández, de que el presidente Danilo Medina ha gobernado con sectores externos al Partido de la Liberación Dominicana, si esta pregunta no es parte de manera encubierta del debate de la ley de partidos políticos en torno al tema que se ha estado discutiendo sobre el carácter de las primarias, si las primarias son abiertas o si las primarias son cerradas. Para que los ciudadanos entiendan, lo que yo estoy tratando de comunicar es que el expresidente Leonel Fernández plantea que las primarias deben ser cerradas, o sea que tienen que hacerse con los militantes del partido político. El presidente de la República es partidario de que las primarias se hagan abiertas, o sea que todos esos sectores que se han estado vinculando al tren gubernamental por una vía o por otra puedan votar en las elecciones para elegir los candidatos de un partido político. Señores y señoras, ciudadanas y ciudadanos, saquen sus propias conclusiones. Lo que habría que preguntarse es si cuando todos estamos claros de que es una facultad del presidente de la República el designar a los funcionarios, eso no hay duda. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la función de los partidos políticos. Si la función de los partidos políticos es llegar al gobierno y para desde ahí hacer a través de su ideología su forma de cómo gobernar, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno como el Partido de la Liberación Dominicana que teniendo una ideología haga sumamente acuerdos y ponga a personas por el único y mero hecho de que estuvieron apoyándolo? Aquí no se está mirando la idoneidad del funcionario público, se está mirando un pago por yo ayudarte. Pero supongamos que vamos a imaginarnos que todavía lo buscan y están bien, pero lo que hemos visto nosotros es que primero hay la ley 4108, que es la ley sobre la función pública, que establece inclusive la idoneidad y que vemos que muchas veces es violentada.
pero también tenemos un código de ética. Disculpa, Leslie, pero la ley de función pública no son para los cargos de libre designación, que son facultad del presidente. Lo que pasa es que inclusive... son los de carrera y otros tipos de cargos. Pero hay unos cargos que están restringidos y limitados por la Constitución, incluso por ciertas leyes, al presidente de la República. Sí, pero eso independientemente, lo que estamos hablando es de que eso es en parte, y además de que hay funciones de personas especializadas que deberían estar asumiendo determinado cargo, y un código de ética que vemos que es irrumpido por muchos de los funcionarios actuales, y que el presidente decía que iba a actuar por el rumor público. Vimos el caso del CEA, vimos el caso inclusive de CORDE, donde un funcionario público iba prácticamente, vendió y regaló. Vimos el caso de la OISOE, donde un ingeniero tuvo que matarse en la misma OISOE. Entonces, este es el gobierno que puede exhibir ciertos funcionarios así. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y todavía lo que más me duele es que hace apenas 4 días escuchamos a unos funcionarios hablando de que este gobierno había sacado a más de 2 millones o 3 millones de personas de la pobreza. ¿Y cuánto habían entrado? Habría que preguntarle cuánto están entrando. Ya. Pero leí entre líneas y yo quise preguntar que con qué ellos podían identificar sacar a 3 millones de personas de la pobreza con una simple encuesta. Sí. Óigame, esto llora ante la presencia de Dios. Si a las Naciones Unidas, que tiene diversos informes de cómo determinar la pobreza, si los objetivos del milenio se miden ahí, nosotros vamos a estar, que es una locura ese funcionario, decir que a través de una encuesta puede determinar, óigame dominicano, que 3 millones de ustedes salieron de la pobreza por una encuesta. ¿Y dónde hicieron la encuesta? En el Palacio. ¿Dónde hicieron la encuesta? En las vías de los funcionarios. Que salgan a la calle. Yo hoy vengo de Los Minas, del barrio Puerto Rico, que vayan allá y que me pregunten en qué encuesta ellos están haciendo allá. Esto debe cambiar y tenemos que tener funcionarios que sean idóneos, que sean capacitados, que no solamente estén como un premio político. Y mientras esa situación esté dando en la República Dominicana, entonces nosotros estaremos olvidándonos del objetivo del milenio, olvidándonos también del plan plurianual de desarrollo que debería darse. Aquí lo que vivimos es de la improvisación. Mira, a mí me gusta ver algunos modelos para comparar cómo vamos nosotros. Yo pienso que las alianzas no son malas en política. Yo no pienso tampoco que llegar al gobierno y hacerte acompañar de figuras que probablemente estuvieron junto contigo cuando diseñaste el plan de gobierno, cuando tú hiciste algunas exposiciones sobre temas fundamentales, endeudamiento externo, el tema migratorio, el tema educativo, salud. Eso tampoco es malo. Yo lo que sí pienso es que a veces queremos jugar como a cambiar la ficha en función de lo que me convenga en el momento, y eso no creo que es lo más conveniente. Pasó con el caso del seguro, la IBCS, hace unos meses. Circuló una carta vía redes sociales, una petición de cancelación de un funcionario. Gracias a Dios no se dio, porque hablaba de una persona, un médico reputado de la nación dominicana, que todos los sectores políticos, independientemente de su simpatía, se les reconoce su calidad como profesional, y pienso que fue una muy mala jugada. Si hubiese ejecutado, probablemente hubiese sido un revés para el gobierno. O si se ejecutó para que lo dejara. En el caso que quería decir modelo comparativo, yo conozco el modelo colombiano. En una ocasión, cuando el Partido Conservador apoyó al presidente Uribe, que era el Partido Liberal, el partido de la U en ese momento, entraron varios ministros del gobierno. Y cuando había consejo de gobierno, primero se reunía el Partido Conservador, viendo la agenda que se presentaba, porque no era improvisar que iban con una agenda preestablecida, y tomaban decisiones en su partido de cómo más o menos llevar los temas. Posteriormente iban al gobierno, escuchaban las explicaciones del gobierno central, si entendían que era favorecido para la nación colombiana, apoyaban esa iniciativa. Si no, se oponían en el mismo seno del Consejo de Gobierno. Y los ministros a veces hasta se retiraban de la discusión, decían temas, por ejemplo, un tema del aborto. El Partido Conservador, todo el mundo conoce, un partido muy cercano a la penalización del aborto. De hecho, tengo un tema de eso para discutir. Y se retiraban, de hecho, en una discusión. Y no lo cancelaban.
ni lo sacaban, ni le suspendían sus funciones, porque tenían libertad absoluta, aunque tenían una línea más o menos marcada ideológicamente sobre todo, de poder hacer el planteamiento en el seno del gobierno central. Yo creo que tal vez eso ya era un poco en Dominicana que eso pudiera darse, porque precisamente lo que hacen muchos funcionarios hasta que vienen de sectores aliados es dejar a un lado su creencia y entregarse y convertirse en un yes man del presidente de turno, en que todo lo que plantea está de acuerdo. Además, hasta se adelantan, más que muchos funcionarios más cercanos al presidente, sí, a apoyar iniciativas de los presidentes. Y son los que piden reelección, son los que dicen que este gobierno va bien, de que no hay crisis económica. Y yo creo que lo que tenemos que es reenfocar el servicio público. Y yo creo que en nuestro país es el momento ya de dejar a un lado la vieja práctica. A mí que nadie me salga que había botellas en el 70, en el 80, en el 90, eso no tiene que ver con esta época de ahora. Estamos en la época de la transparencia, en la época de rendición de cuentas, en la época hay una ley de acceso a la información pública. Tenemos que cambiar el ejercicio público para que la gente quiera trabajar en el sector público por ser un ejemplo y de una posición sostenible para los dominicanos. Mira, yo entiendo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana hay miembros connotados del Comité Central, por ejemplo, que no están en posiciones en el gobierno, incluso presidentes de intermedios, de comité de bases y otras posiciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. También entiendo, como muy bien dijo el presidente de la República, que dijo una expresión antes de entrar al gobierno en el 2012, que no había tantos sombreros, no había sombrero para tantas cabezas, es decir, que en la nómina pública no puede entrar todas las personas que están en capacidad, por ejemplo, de manera productiva para aportar. Lo importante de los nombramientos per se es si estos van enfocados precisamente a las políticas públicas, al programa, proyectos, planes que estableció el presidente de la República en su propuesta de campaña, es decir, el programa de gobierno que presentó al país durante 4 años, es decir, si esos incumbentes, esos acompañantes que van a trabajar con el presidente de la República definiendo una línea maestra de lo que deben ser las políticas públicas a ejecutar y que al final se vayan logrando esos objetivos, pues finalmente se cumplan. ¿Por qué? Porque entiendo que desde el punto de vista de la administración pública, si nosotros tiramos páginas hacia atrás, y aquí no quiero politizar el tema, se ha avanzado. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando el PLD dejó el poder en el 96, estaba la ley de carrera civil y administrativa, sí, para los empleados públicos. Creo que el PLD nada más pudo dejar 1000 y pico de empleados. Luego vino el gobierno de Hipólito Mejía del PRD y logró dejar en la carrera civil y administrativa una mayor cantidad, creo que fueron 20 y pico de mil empleados. Y actualmente hay en la carrera administrativa una mayor cantidad de empleados que van aspirando y consiguiendo esa posición por meritocracia, como hablaba el mismo Alessi, como hablaba Guadalupe. Y hay instituciones incluso que leyes específicas establecen la contratación por concurso, es decir, en el Ministerio de Educación, los maestros, ahora los directores, es decir, no podemos indicar. Entonces, la facultad de nombrar a los que acompañan al presidente es únicamente y constitucionalmente de él, aquí en todos los países del mundo. En ese sentido, entiendo que el análisis debe estar basado en si esos nombramientos, esas personas que deben ser, por un lado, gerentes, que deben ser sobre todo también políticos, porque van a una función política, toda función del Estado es política, porque de ahí es que se establecen las políticas públicas, es decir, no va a hacer labores que van fuera de lo que son las políticas del Estado, van conectados con esa propuesta de programa de gobierno. Bueno, a mí me gustaría señalar 3 aspectos que me parece hay que tomar en cuenta, no en estos cambios que se han hecho en el día de hoy, sino en sentido general, en las atribuciones que confiere la Constitución al Poder Ejecutivo, en este caso a el primer o la primera mandataria. Y que hay que tener cuidado para hacer nombramientos en el grupo cercano o en el tren gubernamental. Una de las cuestiones que hay que evitar es el nombramiento de grupos familiares. Y yo creo que ese es un tema que hay que revisar, porque muchas veces en los partidos políticos, no solamente en el partido que está en el gobierno, sino también en la oposición, toda la relación de los puestos claves en los partidos se da por grupos, por clanes familiares. Y eso no va acorde con lo que ustedes están planteando de la aplicación de la ley de la función pública. Otro tema a tener en cuenta es
prohíbe, de hecho. Y vinculado al Nepotismo. tema del nepotismo, exactamente. Pero los grupos familiares no necesariamente son nepotismo, pero también se da el nepotismo y eso también hay que tenerlo en cuenta en este tipo de procesos para realmente mejorar la administración pública. Y el tercer aspecto que me gustaría mencionar que tenemos que tener en cuenta es el tema del clientelismo, porque tenemos nóminas superabultadas, las llamadas también nominillas, que no son eliminadas de la función pública y que realmente encarecen el tren administrativo y que no son eficientes para la función pública. Estos tres aspectos me parece que tienen que ser tomados en cuenta cuando se realizan nombramientos de parte del Poder Ejecutivo. Bueno, estamos ya a punto de terminar el programa de esta noche. También están hablando de decretos. Estaba revisando, también designaron a Ricardo Rojas. León. Ajá. En la Junta Monetaria. En la Junta Monetaria. Siempre ha Estaba en trabajado el Banco Central. Sí, y conoce mucho el tema de deuda pública. Él estuvo en la, si no me equivoco, él también. aspiró a dirigir el Tribunal Superior. Sí, creo que se inscribió Me en parece las que altas sí. cortes, sí. A una de las altas cortes. Yo creo que un tema que tenemos pendiente en la agenda del país es revisar todos esos consejos, todo lo que ganan esos consejeros y cuál es su trabajo, cuál es lo que producen, porque hay consejeros que ganan 600,000 pesos al mes. Cuando tú coges que un consejero que va a una reunión cada 2 meses o cada cierto tiempo no le está siendo eficiente a la función pública. No digo este caso, me refiero en sentido general. Son los aspectos que... En este caso, la Junta Monetaria tiene un peso mayor en la aplicación de política monetaria del país, el encaje legal, la tasa de interés. Sí, está claro. Tiene un rol importante. Pero yo quiero mencionar algunas malas prácticas que se dan, que también nosotros no hemos entrado. Yo sé que no estamos yendo, pero he sabido por muchos que se juega aquí a que un funcionario designa al hijo de un dirigente político. Exacto. Y si es ministro de otra institución, le nombra al hijo al otro. Eso pasa mucho aquí. Pasa mucho también el tema de la familia, como decía Guadalupe. Aunque no se van a la misma institución, pero también te designan otra función. Y tú haces un cruce entre ellos. Pero yo creo que si las personas tienen la calidad y la capacidad, se someten a concursos, yo creo que el tema de familiaridad, en ese sentido, se pudiera hasta revisar. Ahora, cuando es para beneficiar, y el tema del clientelismo, que es otro aspecto que decía Guadalupe, y que todavía hablaba de que van a hacer política, pero política pública, pero no es así. Cuando usted ve las boletas del 2016, los candidatos a diputados principalmente, eran viceministros, eran directores de compra de instituciones, directores departamentales. Entonces, ahí la competencia es más difícil. Usted ve instituciones que no tienen nada que ver, patrocinando, por ejemplo, torneo de baloncesto, un ministerio de Agricultura, por ejemplo. Y tú te preguntas, ¿y por qué pasa? Cuando tú ves el fondo, es que tiene un viceministro allí, que es el que está aspirando a diputado, y todo es de mala práctica. Hay que ir desterrando en nuestro sistema Totalmente público. de acuerdo, caballeros. Tenemos que despedir esta noche el programa. Yo les agradezco, como siempre, que nos hayan acompañado arrancando esta semanita con decretos. Despedimos Noticias Entre Políticos esta noche. Que la pasen muy bien, que descansen. Gracias siempre por su compañía. Chao, chao.